undécima ponencia, es titulada, tiene por título Conversaciones y orientaciones en cuarto medio, llegando al fin de la escolaridad, ¿ya? Con Catalina Potočnik de la Universidad Católica Silva Enríquez, si no me equivoco. Catalina, tienes 8 minutos, ¿cierto?, para tu presentación. Adelante, por favor. Perfecto. Voy agrandando acá para ver. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí, se ve impecable. Todo bien. Y te escuchas bien también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nuevamente, hace un ratito hice otra ponencia. Esta vez vamos a hablar sobre cuarto medio, más relacionado con el tema de la orientación, consejo de cursos, así que ahí les voy a contar un poco. Tal como mencionaban, bueno, yo soy estudiante de Pedagogía en Castellano de la Universidad Católica Silva Enríquez y hoy me patrocina la profesora Marisa Guzmán, a quien le agradezco mucho también su apoyo. Bueno, tal como les comentaba, vamos a ver más o menos lo mismo que han estado en todas las ponencias, el contexto, cuáles fueron las habilidades TIC, los recursos tecnológicos, y vamos a ver dos formas de aplicar los mismos recursos en distintas instancias de orientación o en distintos temas. Y por supuesto van a poder conocer los objetivos de aprendizaje y las conclusiones que tuve al respecto. Ya, para el contexto, bueno, educación 100% virtual este año en el Instituto Nacional. Esto además fue realizado en cuarto medio, a diferencia de mi otra ponencia que estuve con séptimo básico, el cuarto medio es solamente compuesto por estudiantes hombres, por lo tanto la dinámica fue distinta porque además son estudiantes que están a puertas de egresar y la orientación se relaciona en general con ese tema. Las habilidades TIC desarrolladas tienen en este caso tres ejes. En primer lugar, la informativa, en cuanto pude exponer algunos conceptos de manera, como mencioné recién, expositiva. Por otro lado, tenemos la dimensión comunicativa, en cuanto generamos una comunidad dentro del curso, conversando a través de la virtualidad. Y en tercer lugar, la dimensión ética, ya que al ser una unidad o una temática relacionada con la orientación y consejo de curso, pudimos hablar sobre temas sobre la ética, sobre la democratización de la información y ponerlo 100% en práctica. Bueno, los recursos que utilicé en ambas unidades fueron Padlet y también Canva. ¿Sí? Por un lado tenemos Padlet, que es una plataforma, pero me estaba poniendo el tiempo, una plataforma que entrega la opción de hacer muros colaborativos, es gratuita y tiene muchas opciones. Ahí les voy a contar un poco más. Y por otro lado, Canva, que siempre sirve para hacer presentaciones y otros recursos tecnológicos para la pedagogía. Bueno, en primer lugar tenemos la unidad sobre la creación de un decálogo de convivencia escolar. Cabe mencionar que estas actividades son entregadas por la orientadora del liceo y lo que hice yo principalmente es tomar el material que ella nos enviaba, que eran guías bastante largas, y transformarlas en las dinámicas que les voy a contar a continuación. La primera, sobre escribir un decálogo. El objetivo de aprendizaje se relaciona con la comprensión de la convivencia y está determinada más bien por la orientadora, ya que no encontré lineamientos tan claros desde el Ministerio de Educación al respecto. Para mencionar eso. Sí, bueno, la clase comenzó con una presentación de Canva que mostró algunos conceptos importantes, como qué es un decálogo, qué es la resolución de conflictos, pero si ustedes se fijan en la diapositiva número 3, hay una pregunta, y esas preguntas nosotros las conversábamos. Entonces las presentaciones eran bastante cortas para priorizar la conversación y el diálogo con los estudiantes, lo que permitió que generáramos una relación bastante cercana con ellos. ¿Sí? Fue muy importante saber entender lo que ellos querían hacer, sus códigos, porque muchas veces me pasó que el material institucional era un poco distante de lo que los estudiantes hacían y cómo se relacionaban en general. Entonces,
tuvimos una conversación, una presentación breve, como las mostré recién, y fuimos a trabajar al Padlet. ¿Cómo trabajamos en el Padlet? Como les decía recién, Padlet es una plataforma de muros colaborativos. Yo ahí tengo otro, por ejemplo, del séptimo básico, y ahí tenía otro que también trabajamos con el cuarto medio, que después les voy a mostrar, ¿sí? Hay un montón de opciones. En este caso, mi opción fue crear un muro donde ellos pudieran publicar. Es más o menos parecido a una red social. Ellos crean un post, lo publican, y en este caso yo activé, por ejemplo, las reacciones que fueran me gusta, porque lo que tenía que hacer ellos era que cada estudiante tenía que escribir una regla para el decálogo. Luego de que los 44 estudiantes escribieron su propuesta, los 44 tenían que votar. Entonces las propuestas que más votos tenían, que se hizo a través de estas reacciones, ganaban y se quedaban en los 10 primeros, por lo que es un decálogo, ¿cierto? Entonces acá vemos cómo quedó este decálogo finalmente. Se utilizan elementos gráficos relacionados a los códigos de los estudiantes, se pone la instrucción. En este caso fue anónimo porque les quise otorgar el espacio de confianza para que ellos pudieran escribir, y eso funcionó bastante bien en general. Entonces, si se fijan aquí, están todas las reacciones, los me gusta. Bueno, yo ahí les puse un ejemplo y lo tomaron, así que quedó. Y fue una dinámica bastante entretenida y bastante cercana, ya que las redes sociales son algo que los estudiantes, incluso nosotros como una nueva generación de profesores y profesoras, manejamos y usamos bastante, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la segunda unidad, que se llama Autoconociéndonos a distancia. En este caso, el objetivo de aprendizaje es conocer la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos y cómo eso se proyecta hacia los demás. Acá pueden ver la planificación para mostrarles algo un poco más formal. Esto fue realizado el primer semestre. Por supuesto, el contenido conceptual principal fue el autoconocimiento, lo que significaba, y se utilizó, como les comenté al principio, Padlet y Canva. Perdón. Ya, en primer lugar, comenzamos con una presentación de Canva. Pero en este caso, en la primera diapositiva estaba el Padlet. Si ustedes se fijan ahí, dice abrir Padlet, eso es un botón, ya que en Canva se pueden linkear, entre comillas, algunas páginas. Entonces fuimos directo al Padlet, yo les mandé el link porque funciona así, uno manda el link y ellos pueden aportar. Y nos fuimos al Padlet. En este caso, me interesaba saber cómo estaban. Ellos me habían hecho saber, y se notaba también, que se sentían bastante solos, que en realidad nadie les preguntaba cómo estaban, que nadie se preocupaba, que bueno, el sistema educativo en Chile es bastante exigente, solo exige, pero hay cosas humanas importantes y que creo que son fundamentales que nos hagamos cargo como profesores y profesoras. Por lo mismo decidí hacerles un Padlet en el que ellos tenían que postear a través de un meme cómo se sentían, y descubrí cosas bastante interesantes, ¿sí? Pero antes, bueno, le puse exigir aprobación porque ahí yo iba aprobando todo lo que fuera atingente al tema. En este caso saqué las reacciones porque ellos no tenían por qué opinar de cómo se sentían sus compañeros. Y veamos el Padlet. Me pareció muy interesante cuando lo hice. Podemos ver algunas cosas un poco chistosas, pero en general, y de hecho lo hablé con los apoderados más tarde, noté que había una situación como de salud mental bastante mala en los estudiantes, que no estaban bien, que se sentían muy angustiados, y lo noté frente a los memes, ya que todos tienen que ver como con que estaban cansados, con que estaban agotados, con que no quieren más guerra, la verdad, y ellos mismos me lo hicieron saber también. Así que en ese sentido, la herramienta de Padlet fue muy interesante para hacer un análisis general del curso y su estado de ánimo. Emociones que muchas veces, sobre todo en un curso donde son puros hombres, no se hablan tanto de ese tema. Un tema cultural, sí, entonces fue interesante. Por ejemplo, acá vemos un monito que estaba entre fuego, y ahí hay uno un poco más fuerte. Y creo que era algo importante, sobre todo, que mencionárselo a sus apoderados. Entonces, luego continuamos con una presentación, les conversé sobre el autoconocimiento,
conversamos, si ellos han vivido situaciones en las que no supieron cómo sentirse. Eso me parece importante porque lo que les decía recién, las emociones muchas veces en los hombres no están tan desarrolladas, o el expresar sus emociones les cuesta muchísimo más. Entonces, la idea era darles un espacio de distensión y de confianza en el que pudieran conversar sobre eso. Y finalmente, les pregunté si sabían quién querían ser, que me contaran quién y que me dijeran que si no lo sabían, porque esto fue fundamental para el diálogo que se dio y la confianza que actualmente tengo con ellos. ¿Sí? Ahí yo les mostré mi autobiografía y ellos también hicieron más tarde un Padlet donde me enviaron sus autobiografías, pero esto fue de manera voluntaria y también me mandaron algunas por correo. Terminé ahí con una frase que los representaba mucho porque aman Snoop Dogg y no lo sé, todavía no entiendo bien por qué, pero les gusta mucho y consideré que era un código que les iba a llegar y que necesitaba que se sintieran un poquito más seguros de sí mismos. Finalmente, cabe mencionar que mis aprendizajes en lo personal es que reafirman la idea de que siendo profesores y profesoras siempre tenemos que seguir aprendiendo. Y no solamente en este caso de nuevas tecnologías, nuevos recursos, sino que de psicología, de cómo se comportan nuestros estudiantes, que son personas. Cada uno es una persona particular y no un número más de la lista. Y eso es sumamente importante cuando hacemos clases, ya que si no el aprendizaje tampoco se va a dar bien. Entonces, en este caso también creo que otro aprendizaje importante es que la distancia no es obstáculo para estar cerca. A pesar de todo, a pesar de que recién pude verlos hace unas semanas en persona, siento que generamos una relación muy cercana con los estudiantes. Ellos confían en el espacio, hemos tenido conversaciones muy intensas, pero todo dentro de la confianza y el respeto, a pesar de que estábamos a través de una pantalla. Así que eso sería mi ponencia. Muchas gracias. Estoy muy bien. Muchas gracias, Catalina, felicitarte por tu excelente presentación y, digamos, por todo lo que nos has compartido, ¿ya? Tenemos muchos mensajes que llegan ahí en el chat para felicitarte, maravilloso. Y tenemos la primera pregunta, nos dice, ¿qué potencialidades viste en el uso de Padlet versus otras aplicaciones? Gracias. Sí, la potencialidad que vi es que se asemeja mucho a una red social. Entonces consideré que era muy fácil el uso porque está el muro, hay un botón, se publica y ya, no tiene un mayor trasfondo, sobre todo en este caso que ni siquiera tenía que hacerse sesión porque era anónimo. Entonces era más cercano a los códigos más cotidianos de los estudiantes. No sé si te escuché mal, Catalina, pero tú pusiste, o sea, tenías la aprobación. ¿Tú ibas filtrando el contenido del padre o no? En algunos sí, en otros no. En el primero, en el decálogo, no filtré porque en general funcionó bastante bien, pero en el segundo, como era algo más personal y los chicos igual a veces se desvían un poco de los objetivos, iba probando cosas de que no saliera nada, porque además como eran memes, como que no saliera nada obsceno ni cosas por ese Ya, estilo. fantástico. Pero Mira, me preguntan por acá, por interno, ¿la participación fue voluntaria o todos estaban, debían publicar un meme? eso fue complejo, porque hice varios Padlet hasta hoy y la participación, si bien es voluntaria, porque en realidad yo tampoco tengo los medios para obligarlos, fue decayendo notablemente. Al principio siempre eran 44 estudiantes y tenía, no sé, 35 participaciones y ya en el último tenía 14. Entonces, bueno, eso creo que ya no tiene que ver con factores más externos, cuarto medio, están cansados, están en otra, entonces ya cambié la dinámica, de hecho. No, bien, muy bien. Últimas dos, si la actividad, porque además esto es muy entretenido, ¿cierto? Y me imagino que han salido memes muy hilarantes. Eh, ¿Esta actividad se socializó de alguna manera más allá del curso? ¿Tuviste la oportunidad de socializar al interior de la comunidad educativa? No, pero, o sea, lo conversé con los apoderados, pero no les mostré el muro.
Ya, por un tema de respeto y de confianza con mis estudiantes, porque primero yo no les dije que eso iba a pasar y segundo, consideré que para respetar el espacio no había que hacerlo. fantástico. Lo último dice, si tú encontraste que hubo algún caso preocupante dentro, porque dijiste que en tu análisis era que la salud mental no se veía o estaban un poco depresivos, cansados, agotados. Me preguntan ahí si tuviste algún caso preocupante que te llamara la atención. Sí, o sea, hay varios casos. No particularmente lo noté solo por el Padlet, sino porque me relaciono bastante con los estudiantes y con los apoderados a través de WhatsApp. Bueno, tengo un celular especial para eso y hay estudiantes con psiquiatra, hay un estudiante que está en un proceso de, es trans, entonces está como en un proceso ahí complejo y ha sido bastante complejo para ellos, por ejemplo, en la relación con sus propios padres, ya que existe este prejuicio sobre que el estar frente a un computador no es hacer algo. Mm. Entonces, ese tema era un poco complejo, pero también se lo mencioné a los apoderados y creo que igual mejoró bastante la disposición. Fantástico. Bueno, ya estamos en el tiempo. Muchas gracias, Catalina. Felicitaciones Sí. nuevamente. Agradecemos tu tremendo aporte y tu excelente presentación.